Hermanos, hay una página en la Biblia y es una página que es desafiante, a la vez es una página que es muy triste, porque es una página que está en blanco y es la página que divide el Antiguo del Nuevo Testamento. Hermanos, ¿qué simboliza esta página? ¿Qué representa esta página? Yo sé que todos lo sabemos, pero hay veces que lo que hace el predicador es recordar. Esta página simboliza 400 años. 400 años de ¿qué? De oscuridad. Dios no arrojó ninguna luz. 400 años de silencio. Ni una sola profecía. El Espíritu de Dios no se movió, no quiso moverse, no se molestó para nada. ¿Y cómo estaba sumido el pueblo judío? Estaban ¿qué? En una apariencia de ¿qué? Dice la Biblia, de piedad. Su corazón estaba lleno de ¿qué? De egoísmo, de ostentación. Vivían una vida pecaminosa, vivían en un legalismo, en un formalismo. Su vida se arrastraba en un convencionalismo. En lugar de vivir como dice la Escritura, volar como águilas, correr como gacelas. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué creen que hizo? ¿Será que mandó una legión de ángeles? No. Mandó a un hombrecito que fue separado de ¿qué? Desde el vientre de su madre. ¿Y a dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó, hermanos? Al desierto. 20 años estuvo en el desierto. ¿Cómo se vestía? Tenía un manto de pelo de camello y en su lomo ceñido que tenía un cinto de cuero, ¿cierto? ¿Y cómo se alimentaba, pastor? De langostas y miel silvestre. Él no podía preguntarse, a ver, ¿qué me apetece hoy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gustaría? ¿Qué menú tengo para hoy? Miel silvestre y langostas al desayuno, al almuerzo y a la ¿qué? A la cena. 20 años. 20 años se tomó Dios para preparar a este hombre en la soledad del desierto, en el silencio del desierto. Ese fue el Getsemaní de Juan el Bautista, porque todos tenemos un Getsemaní. Si no pasamos por ese Getsemaní, no estamos santificados. No llenamos los estándares, no llegaremos al nivel para ser llamados hijos de Dios. Decían, ese es Elías. Y Jesús, ¿qué dijo? Elías ya vino, ¿cierto? Pero cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Él dijo, no. Jesús dice, Elías vino. Y Juan el Bautista, yo no soy Elías. ¿Al fin qué? ¿Quién está mintiendo? ¿Hay una contradicción? No, para nada, ¿cierto, pastor? Para nada hay una contradicción. En cierto sentido, ¿era quién? Elías. ¿Tenía la vestimenta de quién?
De Elías. ¿El espíritu de quién? De Elías. ¿El poder de quién? De Elías. Pero recuerden que Elías lo tenía porque descendía de dónde ese poder, de lo alto. Estamos llamados a vivir esa vida de abnegación. Lo que cuesta seguir a Cristo. Leamos la escritura. Vámonos a Marcos, el capítulo 3. Perdón, Mateo, capítulo 3. Dice, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Recuerde que Elías también estuvo 3 años en el desierto metido en una cueva. Estos son 2 ejemplos de muchos de los hombres, de los varones de Dios que están dispuestos, que entregan su voluntad, que renuncian a sus derechos propios, a su voluntad propia. Se convierten en esclavos del Señor, pero esclavos voluntarios. Los deseos del mundo, esa fascinación, ese hechizo se rompe, se vuelve humo, se pulveriza. Si no desaparecemos para el mundo, si no hay desapego por el mundo, no estamos disponibles para Dios. No podemos obedecer a quién, a 2 señores. Jesús no dijo que era difícil, ¿qué dijo? Que era imposible. Es imposible obedecer a 2 señores. O estamos con Dios o estamos con quién, con el mundo. Hay que cerrar la puerta del pecado para que se abra la puerta de la gracia. Las 2 no pueden estar cerradas, ni las 2 pueden estar abiertas. Si no se cierra la de abajo, no se abre la de arriba. Y si cerramos la de arriba, se abre la de abajo. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también emplea las mismas palabras que Juan el Bautista. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el sermón de Noé durante 120 años? ¿No fue el mismo sermón, día tras día? Arrepentidos, arrepentidos. Es lo que busca el Señor. El propósito grande de Dios no es hacerlos grandes predicadores o grandes cantantes de himnos o grandes coordinadores de iglesia, líderes de iglesia, servidores cristianos. Todo eso es importante. ¿Quién dice que no? Pero el propósito de Dios es hacernos santos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Arrepentidos. Pero hay arrepentimientos de los cuales tenemos que arrepentirnos. Yo hasta los 52 años, yo me arrepentía, pero lo hacía de labios. No lo sentía con todo mi ser. Yo estaba conmovido profundamente. No tenía un encuentro con Cristo realmente. Pero llegó el día en que me tocó el Espíritu Santo. Tenía yo 58 años.
Y recuerdo todavía ese día como si fuera hoy. Yo estaba en mi casa. Mi madre estaba en su alcoba. Estaba reducida a una cama. No podía caminar. No, sí podía caminar, pero tenía fuertes dolores. Porque fue con el tiempo que le amputaron el piecito a mi madre. Y lloré juntamente con mi mamá. Y luego me fui para el cuarto a llorar, a seguir llorando. Y trataba de no gemir para que mi madre no me escuchara. Y me arrodillé. Hizo así una cosa que lo repetí muchas veces. Lo logró. Porque durante muchos años mi madre me invitó a los cultos. El pastor Zapata tal vez me llevó a ver la iglesia. La mayoría de las veces la acompañaba a la puerta y me devolvía. Me entregaba literatura. Me invitaba a las campañas. Sin embargo, este corazón no respondía. Estaba lleno de suficiencia propia, de amor propio. Me gustó cuando el pastor dijo eso de amarse a sí mismo. ¿Saben por qué el Señor no dice en su palabra que nos amemos a nosotros mismos? Dice amarlo a Él y amar a ¿quién? Al prójimo como a ti mismo. Pero no nos ordena amarnos a nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Porque desde que nacemos nos amamos a nosotros mismos. ¿Y cómo es así posible eso? Muy sencillo. ¿Qué hace una madre con su hijo? Con su bebé. No lo alimenta, lo acaricia, lo contempla, lo complace. El niño ¿cómo se siente? Como el ombligo del mundo. Como la última Coca-Cola del desierto. Como que el mundo gira alrededor de él. Como que todo lo que está alrededor es para complacerlo, para satisfacerlo. Se instala inconscientemente un amor propio. Se crea el rey del mundo. Y cómo patalea y cómo llora. Y después cómo se queja. Y cuántos reproches a la madre cuando se siente abandonado o descuidado o desatendido. Pero ese amor propio crece y va a ser más mal que bien. Y hay que contrarrestarlo. Como decía el pastor, negarse que a sí mismo. Es que no soy yo, es que no es cada uno de ustedes. No tenemos el suficiente combustible o la calidad de combustible que realmente nos hace sentir felices, llenos de paz, de realización. No. Eso no lo tiene sino Cristo. Él es el combustible con que mejor nos movemos. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Dios nos invita a que estemos insatisfechos con nosotros mismos, descontentos con nosotros mismos, inconformes con nosotros mismos. Que el proyecto humano sienta el fracaso, porque es solamente con lo divino que lo humano se perfecciona, no es nuestro propio esfuerzo. Yo le decía a alguien hace poquito, le decía, ¿sabe por qué hay tantos ateos? Tantos incrédulos. Porque muchas personas no quieren que el crédito, los méritos de lo que existe en el mundo, de lo que el hombre es, se le adjudiquen a un ser superior. No,
La mayoría de los seres humanos quieren, no, esto es que fruto de mi inteligencia, de mi dedicación, de mi perseverancia, de mi disciplina. El orgullo. Hable con un científico. Aunque ya las cosas han cambiado un poco, ¿no? Hay una encuesta que decía que casi el 42% de los científicos son creyentes. Voy a hablarles de uno de ellos. El que descubrió todo el entramado, todas las partes detalladas del ADN. Fue Richard Nichols. Él fue el que lideró ese programa. Tuvo más de 100 científicos bajo su orden, bajo su dirección. Y no era creyente. Era agnóstico. A veces adoptaba una actitud imparcial o neutral. Fue galardonado, fue premiado, llevado a muchas universidades, las más prestigiosas del mundo, dictando conferencias, etcétera, etcétera. Cansado de todo esto, ¿sabe qué hizo? Se fue para el África, se ve con su esposa. Y se fue para unos hospitales a ayudar, porque él era ¿qué? Médico. Y él vio un grupo de personas que estaban ya terminales, desahuciados y con enfermedades gravosas, dolorosas. Y vio que ciertas personas de ese grupo renegaban. Tenían miradas casi vacías, otras llenas de odio. Había insatisfacción en esas miradas, a veces con ademanes violentos. No había paz en esas personas. Y vio otras tranquilas, calmadas, bien sosegadas, con un brillo, una moneda nueva ahí en los ojos. Y con el mismo tipo de enfermedades terribles. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estos ante la muerte reaccionan quejándose, reprochando y hasta maldiciendo? Y estos no temen a la muerte. No les afecta que están cercanos a ella. Los dolores que experimentan no nos lleva a decir cosas tremendas hacia la vida, hacia el destino, hacia Dios. ¿Sabe qué descubrió? Que estos no eran creyentes y estos sí eran ¿qué? Creyentes. Digo, aquí hay algo. Aquí hay un poder en este grupo. Hay un poder que no es humano. Hay un poder que no es de este mundo. Y empezó a estudiar la palabra de Dios. Y ahora Richard Nichols es un gran devoto, es un gran creyente, uno de los más grandes científicos del siglo XX. Así que si alguien le dice que la cientificidad conduce al ateísmo, error. Es más bien cuestión de orgullo, de suficiencia propia, de vanidad. Volvamos al tema de Juan el Bautista. Es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Recuerdo que alguien me decía, hermano, es que es imposible ser santo, porque de todas maneras tarde que temprano, y más temprano que tarde, va a volver a caer, va a volver a pecar. Y yo le dije, Dios no miente. Yo, ¿cómo así? Aquí no estamos predicando imposibles. Esto no son imposibilidades. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera que iba a ser apedreada? ¿Qué le dijo? Vete y ¿qué? Y no peques más. No le dijo, vete y peque un poquito o peque menos. Los 10 mandamientos que dicen, no robar, o dicen robe un poquito o robe menos, mienta un poquito, miente menos, o no. Está diciendo eso la palabra de Dios. Es una doctrina demoníaca. El hombre, la mujer es santo en la medida en que se arrepiente de corazón, le duele en el alma, aborrece el pecado, lo detesta, se aparta de él como una serpiente, lo mira como mirando un vómito, algo despreciable, algo aborrecible. Me aparta de la fuente de poder, de la fuente de santidad, de la fuente de perfección, de la fuente de felicidad perpetua. Yo no puedo hacer semejante cosa. Todo eso es ajeno a mi personalidad. Tiene que decir, es un creyente. Eso lo rechazo visceralmente. No necesito ni pensarlo. Eso es santidad. Eso es tener la mente de Cristo, el sentir de Cristo. No hay contemplación del pecado. Hay repulsa. No tiene por qué sentirse atraído por él. Por eso, el que es convertido al Evangelio debe convertirse en un soldado. Ya Dios hizo la obra en ti a través de Cristo y el Espíritu Santo. Ahora usted va a hacer la obra, va a ser instrumento para que otros también sientan esa fortaleza, sientan ese poder, estén llenos del fuego del Espíritu Santo. Y que ese fuego arda. Señor, enciende el fuego de tu amor en mí, enciende el fuego de tu compasión en mí, enciende el fuego de tu sabiduría en mí. Eso es lo que hay que pedirle al Señor. Santificación. Santificación, hermanos y hermanas. A eso vino el Señor. Con Cristo perdemos algo que ya no queremos volver a poseer, y vamos a poseer algo que ya no queremos perder, y es que es la santidad, porque la santidad se perdió en el Edén. ¿Sabe por qué nos odia tanto Satanás? Hay muchas razones por las cuales Satanás nos odia. Voy a citar varias de ellas. Una, porque nosotros, los que nos regala el cielo, porque eso es un regalo inmerecido. A los que nos regala el cielo, ¿qué dice Apocalipsis 3:21? ¿Qué dice? Os daré, ¿qué? ¿Qué dice 3:21? Lean 3:21, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 3:21. Yo le daré que se siente con el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gracias, hermano. Os daré que se sienten conmigo, ¿dónde? En el trono.
Nos vamos a sentar donde qué, donde Satanás quería sentarse. Vamos a ocupar la silla que él quería usurpar. ¿Cómo no nos va a odiar? ¿Cómo no nos va a aborrecer? También nos aborrece porque nos hizo a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, que es al que él más odia. Todo en la creación no tenía la imagen de Dios. Él dijo al Hijo y al Espíritu Santo: hagamos algo que tenga nuestra imagen, porque nada que hemos creado tiene nuestra imagen. Y hizo al hombre y a la mujer. A mí a veces me llena de tristeza cuando leo Jeremías 2:13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Mire un padre abandonado por los hijos. Mire, la experiencia de abandono, ¿sí? La experiencia de desprecio, de rechazo, ¿no? Es amargo. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice: me dejaron a mí primero. ¿Qué era qué? ¿Qué es qué? ¿Fuente de qué? De agua viva. ¿Por qué es fuente de agua viva? Porque lo dice Juan 7:38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya marqué lo segundo que hicieron de mano, o hemos hecho de mano nosotros. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estamos mirando muchos hacia el lado equivocado. Estamos muchos en contravía. No vamos a llegar a aquello que realmente nos falta. Estamos siendo engañados. Pidámosle a Dios que nos dé dirección, que nos dé fortaleza, que abandonemos, pero de una manera definitiva, la vida de pecado. Mire, el Evangelio está hecho para una minoría, es para todos, pero solamente ¿quién va a escuchar? Una minoría, porque Dios no trabaja sino para una minoría. ¿O acaso no escuchamos lo del remanente? ¿Acaso no escuchamos el camino ancho y el camino estrecho? Lo que cuesta seguir a Cristo es la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? A ver, el que quiera celeste, que le cueste. El que quiera nuez, que rompa la cáscara. Necesitamos ser disciplinados, como fue disciplinado Juan el Bautista durante 20 años para predicar 6 meses y luego encarcelado 1 año. 20 años para predicar escasamente 6 meses. Eso sí, pero cuando este hombrecito habló, así fuera vestido, casi como un pordiosero, cuando este hombre habló, sus palabras eran como rayos, sonaban como el trueno, conmovían corazones. Dice que toda la Judea y toda la provincia allá llegó, porque cuando un hombre está ungido por la palabra de Dios, por el Espíritu revelador, es la gente la que acude a ellos. Por eso buscaban a Jesús, buscaban a Juan el Bautista. No tienen que ir a buscar a la gente, porque algo tiene esa persona. Fue tocado, fue ungido por Dios, fue separado, fue llamado a una vida de consagración. Y la vida de consagración es la más dichosa que existe. Amén. Amén. A veces creemos que cuando decimos
lo que cuesta seguir a Jesús como si fuera algo. Esto es muy difícil. Miren, si es difícil, si te sientes muy amargado, es porque no sabes cuánto vale Cristo. No lo has visto como la perla de gran precio, como el gran tesoro escondido. Y el verdadero cristiano no sufre, porque el sufrimiento es psicológico. Y el varón de dolores, ¿o no dice así? ¿Varón de qué? De dolores, experimentaban quebranto. Porque entonces la Biblia mentiría, porque dice: estar siempre ¿qué? Gozosos. ¿Y cómo entender esto? Es que el sufrimiento es físico, el dolor es físico. Tenemos que tener en la mente que la meta que tenemos es gloriosa. Eso es incomparable. Dice el Señor que no comprendemos cosas que no nos puede decir en estos momentos, pero las está diciendo a través de sus instrumentos. Y Él dice: preparaos. Yo no quiero que, por ejemplo, si llega el día del Señor y yo esté delante de millones de ángeles, delante de millones y millones de personas, y me digan a mí: hermano, póngase de pie, y me diga: hermano, tenía tantas cosas que decirte, tenía tantas maravillas que entregarte, tantos tesoros para ti, pero no estabas maduro, estabas demasiado ocupado en aquello y en lo otro. Eso es muy triste. Y ahí tendré que agacharme la cabeza y empaparme de lágrimas. También me entristece cuando leo Salmo 81:11. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Un padre diciendo: es que mi hijo no me quiere. ¿Cómo es que el Rey del universo, la majestad de majestades, donde cualquier cantidad de honor y alabanza es muy poco para medir su grandeza, está diciéndole a alguien que es menos que un grano de arena: no me quisiste, no me quiso a mí? Esa es la lamentación del Señor. ¿Por qué no oyó mi voz? Es que estar en Cristo, a ver, nuestros ojos están en Cristo, nuestros pies están en Cristo, nuestras palabras están en Cristo, nuestros pensamientos están en Cristo. Juan el Bautista sí tenía a Dios en su mente. Dios era un huésped permanente en la mente ¿de quién? De Juan el Bautista. No era un huésped ocasional, no era una visita. Él llegó para quedarse. Yo recuerdo que una vez un pastor dijo: hágase de cuenta que cada uno de nosotros es una casita. Y llega Cristo a esa casa. Y como cuando Cristo llega a hacer ¿qué? Cambios. ¿Sí o no? Cambios. Transformaciones. Y empieza a ver a Jesús. Él piensa que va a hacer pequeños remiendos. Cuando ve a Jesús tumbando paredes, ampliando, haciendo cosas súper. Y él le dice a Jesús: Señor, pero yo pensé que era simplemente una humilde vivienda, una humilde chocita. Yo, no. Estás equivocado.
Yo tengo que hacer aquí un palacio, porque yo me vengo a vivir aquí. ¿Es este un palacio para Dios? ¿Está purificado? ¿He velado para que no haya pensamientos impuros? ¿Sentimientos egoístas? ¿Emociones ambiciosas? Velar y orar. Hay que estar en guardia. El problema no es sentir, el problema es consentir. El problema es, a ver, pasa una mujer bonita con escasa ropa, mi mirada se encuentra con ella, debo retirarla inmediatamente. No tengo pecado porque la miré, tengo pecado si la sigo contemplando. O sea, no es sentir, es consentir. Igual con cualquier otra cosa, con cualquier otra situación. Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Sabe cuántos años murió Juan Bautista? 31 años. Con escasos 10 añitos empezó a entrar en el desierto. Dice la sierva de Dios que salía de vez en cuando como por estar informado de lo que pasaba a su alrededor. Pero a él no le importó. ¿Sabe qué representaba el desierto para Juan el Bautista? Lo dice la sierva de Dios. Representaba la condición pecaminosa ¿de quién? Del pueblo judío. Un pueblo desolado espiritualmente, infértil, improductivo espiritualmente. No se entregaba por entero, deshonrando al Señor. Y ahí el Señor, ¿a quién manda? A Juan el Bautista. Enderezar calzada. Recuerden, hermanos, que en tiempos antiguos, cuando el rey viajaba a parte donde el camino estaba muy altibado, muy agreste, mandaba una pequeña comitiva o comisión para que allanaran, aplanaran ¿qué? El camino, el terreno, para que cuando pasara el rey su comitiva ¿qué? Era más confortable, ¿cierto? Y aquí le está diciendo, vaya, preparen el camino, vaya, enderecen. O sea, vaya, hábleles, predíqueles que el reino de Dios está cerca, que ya llegó. Que preparen el suelo de su corazón, porque va a caer la semilla del Evangelio. Porque Dios le vas a hablar y que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. A eso venimos acá, alimentar de la palabra de Dios, a corregir nuestro mal proceder. Y vean, Juan el Bautista tenía todo en contra, no solamente el desierto, acompañado de escorpiones, serpientes, el calor sofocante del desierto, el frío congelante en las noches en el desierto. Lo tenía en contra también a los fariseos, a los saduceos, al ejército romano. Todo estaba en contra, pero eso no le importó. No tenía un peso en el bolsillo, tampoco le importó ni lo necesitó tampoco. ¿Por qué? Porque tenía a Dios en su corazón. Y Él es todo en todos, como dice la palabra de Dios. Bueno,
para terminar, voy a terminar con, y lo he hecho ya varias veces. Hay 3 tipos de oraciones, o 3 tipos de orantes. Vamos con la primera oración. Hagamos de cuenta que el orante que ora es un arco. ¿El arco para hacer qué? Las flechas. Dice el primer orante: Señor, no me tenses. O sea que hay que tensar el arco o ponerse la flecha. Señor, no me tenses. ¿Qué dice el segundo orante? Señor, ténsame, pero no demasiado. ¿Pero qué dice el tercero? Señor, ténsame todo lo que tú quieras. ¿Qué importa que me rompa? Esa es la clase de personas que está buscando el Señor. Estamos leyendo mucho sobre los Elías de Dios, Juan Bautista de Dios. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos dando la medida? Estamos llamados a algo grandioso, a cumplir con estándares que van a glorificar el nombre del Señor, que lo van a colocar a otro nivel, pero no por los beneficios, sino por estar en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es por beneficios, eso no es de utilidad, eso es una transacción comercial. Aquí no buscamos los dones del Espíritu Santo, sí los buscamos, pero buscamos más al Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios, buscad a Dios primeramente y lo demás. Si la vida hay que centralizarla en Cristo y las demás necesidades se suplen, ¿que cómo? No nos importa. Esas son cosas de Dios. Debemos que Él haga lo que Él quiere hacer y cuando Él quiere hacer. Dios los bendiga, hermano. Amén.